Buenos días, profesora. Hoy vengo a explicarles sobre el sistema de educación tecnológico y también las versiones de Android desde 1.0 a la versión más reciente 11. Sin más que decir, púchale play. Primero vamos a hablar sobre la educación tecnológica, que son tres clases, que son Classroom, Khan Academy y Duolingo. Comenzamos con Classroom de Google. Es una herramienta de educación virtual. Khan Academy es una página web que contiene diferentes recursos para el desarrollo de habilidades y aprendizaje. Y el Duolingo es una aplicación enfocada de aprender idiomas para facilitarte a las personas. Una vez concluido sobre la educación tecnológica, hoy vamos a hablarles sobre las versiones de Android, sobre la versión 1.0 al Android 11. Sin más que decir, púchale play. Vamos a hablar sobre la primera versión de Android, conocido como 1.0 hasta la 1.1. El Android 1.0 fue lanzado el 23 de septiembre de 2008 como la primera versión oficial del sistema operativo móvil de Google. Fue la primera versión de Android que fue hasta muy importante hijo de desarrollo del sistema operativo móvil de Google, a pesar de que se presentaba un conjunto limitado de características en comparación con las versiones posteriores. Establecieron las bases para el éxito y la popularidad de Android en los años siguientes. Y ahora vamos a hablar de sus características. Primero, presenta un diseño de interfaz de usuario bastante simple. El segundo, conjunto básico de iconos de aplicaciones en la pantalla de inicio y una barra de notificaciones en la parte superior de pantalla. El tercero, soporte para multitarea y capacidad de instalar aplicaciones desde la tienda en Android Market. El cuarto, como una integración de los servicios de Google, incluye un email, Google Maps y Google Search, la búsqueda de Google. Y el quinto, también se incluyeron aplicaciones como la aplicación de cámara y el reproductor de música. Y si preguntas sobre la versión 1.1, incluye una actualización que incluye mejoras de rendimiento y corrección de errores. Una vez hablado sobre la versión 1.0, vamos a hablar de la versión 1.5, conocido como Cupcake. Señor director, púchame el play. Vamos a hablar de la versión Android 1.5, conocido como Cupcake. Fue lanzado el 30 de abril de 2009 y fue una actualización muy importante de los sistemas operativos móviles de Google. Esta versión introdujo varias características nuevas y mejoras significativas en comparación en su antecesor. La primera es el soporte para el teclado virtual. Antes era el físico y ahora se introdujo de la manera virtual. La segunda fue la mejora en las cámaras. Se incluyeron varias mejoras en la aplicación de las cámaras, como el soporte de grabación de video, zoom digital y en modo disparo continuo. La tercera mejora fue la navegación, incluyendo la capacidad de buscar direcciones y puntos de interés en Google Maps. Y la cuarta mejora fue la conectividad. Se agregó soporte para Bluetooth, estéreo y la capacidad de compartir contactos, archivos y a través de Bluetooth. Una vez hablo de la versión de Cupcake, vamos a hablar de la versión 1.6, conocido como Donald. Señor director, púchame play. La versión 1.6, conocido como la Donald, fue lanzada el 15 de septiembre de 2009 como una actualización significativa del sistema. La capacidad del sistema operativo para operar en una variedad de diferentes tamaños y resoluciones de pantalla. Sus características más destacadas son búsqueda universal, lo que permitió a los usuarios buscar en el dispositivo, en la web y en otras aplicaciones de forma simultánea. Mejoras en la cámara. Se agregó soporte para la grabación de video en resoluciones más altas y para la orientación horizontal. Nuevas aplicaciones. Se incluyeron nuevas aplicaciones como la aplicación de galería y la aplicación de la grabadora de voz. Se agregó la capacidad de utilizar Google Voice para hacer llamadas telefónicas y enviar mensajes de texto. Y por último, soporte para pantalla WVGA. La Android 1.6 incluyó soporte para pantallas de mayor resolución, incluyendo pantallas WVGA. Bueno, a partir de este momento yo estaré a cargo de explicar la historia del sistema operativo Android por problemas de presupuesto y limitaciones en mi móvil. Bueno, sin más relleno, continuamos. Hablemos la versión de Android 2.0, conocido como Aclair, fue lanzando el octubre de 2009 y a inicios de 2010, respectivamente fue lanzando un par de meses después de Aclair. Ahora hablemos de sus características. Android 2.0 ha añadido nuevas funciones como por ejemplo soporte para navegación por voz, búsqueda de negocios cercanos y vista de calle en Google Maps. Aclair permitió a los usuarios agregar y cambiar fácilmente entre múltiples cuentas de correo electrónico y de redes sociales.
Mejoras en la cámara. Se incluyeron mejoras en la aplicación de la cámara, como soporte para flash y zoom digital. Eclair incluyó mejoras en la interfaz de usuario, como soporte para múltiples pantallas de inicio y una mejor organización de las aplicaciones. Mejoras en la conectividad. Se agregó soporte para Bluetooth 2.1 y la capacidad de compartir aplicaciones a través de Bluetooth. Una vez finalizado, ahora hablemos la versión 2.2 conocido como Floyo. Fue lanzado en mayo de 2010 la primera encarnación de acciones de voz, que le permitió realizar funciones básicas como por ejemplo, mejoras en el rendimiento, como una mayor velocidad de procesamiento y una mayor eficiencia en el uso de la memoria. Se incluyó una versión actualizada de Google Chrome para Android, que mejoró significativamente la velocidad de navegación y la compatibilidad con los sitios web. Wi-Fi Hotspot. Floyo introdujo la capacidad de convertir un teléfono Android en un punto de acceso Wi-Fi para compartir la conexión a Internet con otros dispositivos. Mejoras en la cámara. Se incluyó soporte para la grabación de video en alta definición, HD, y la capacidad de cargar vídeos a YouTube directamente desde el teléfono. Y por último integró el Adobe Flash en dispositivos móviles. Una vez resumido vamos a hablar la versión 2.3 conocido como Gingerbread. Gingerbread fue lanzado en diciembre de 2010. El negro y el verde se filtraron por toda la interfaz de usuario cuando Android comenzó su lenta marcha hacia un diseño distintivo. Ahora vamos a hablar de sus características en la versión 2.3. Presentó una interfaz de usuario actualizada y más coherente, que incluía un nuevo esquema de color y un diseño más moderno. Teclado virtual mejorado. Se incluyó un teclado virtual mejorado con funciones de corrección automática y reconocimiento de voz. Mejoras en el rendimiento. Gingerbread incluyó mejoras en el rendimiento, como una mayor velocidad de procesamiento y una mayor eficiencia en el uso de la memoria. NFC, una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que permite la transferencia de datos entre dispositivos compatibles. Mejoras en la cámara. Se incluyó soporte para la grabación de video en resolución 720p y una función de captura de panorámicas. Gestión de energía mejorada. Gingerbread presentó una administración mejorada de la energía del dispositivo, lo que permitió una mayor duración de la batería. Ahora hablaré la versión 3.0 conocido como Honeycomb. Fueron lanzados en febrero de 2011, llegó al mundo como un lanzamiento solo para tabletas para acompañar el lanzamiento de Motorola Show Home. Ahora hablemos de sus características que fueron. Honeycomb presentó una interfaz de usuario optimizada para tabletas, con un nuevo diseño de pantalla de inicio, un sistema de notificaciones mejorado y widgets más grandes. Soporte para múltiples pantallas. Honeycomb permitió a los desarrolladores crear aplicaciones que se ajustan automáticamente a diferentes tamaños de pantalla. Se incluyó una versión actualizada del navegador web de Android con soporte para pestañas de navegación y una función de sincronización con Google Chrome. Aplicaciones de Google optimizadas para tabletas. Honeycomb incluyó aplicaciones de Google optimizadas para tabletas, como YouTube, Mail y Google Maps. Soporte para hardware de tabletas. Se incluyó soporte para hardware de tabletas, como pantallas de alta resolución y procesadores de doble núcleo. Una vez hablado la versión 3.0, hablaremos la versión 4.0 llamado como Ice Cream. Lanzado en octubre de 2011, sirvió como entrada oficial de la plataforma a la era del diseño moderno. Sus características fueron: presentó una interfaz de usuario actualizada y más coherente, que incluía un nuevo esquema de color y un diseño más moderno. Desbloqueo facial. Se incluyó una función de desbloqueo facial que utilizaba la cámara frontal del dispositivo para desbloquear el teléfono. Se incluyó una versión actualizada del navegador web de Android con soporte para pestañas de navegación y una función de sincronización con Google Chrome. Soporte para la grabación de video en resolución 1080p y una función de panorámica en 360 grados. Como el soporte para subtítulos y la capacidad de ajustar el tamaño de fuente. Ice Cream Sandwich presentó una administración mejorada de la energía del dispositivo, lo que permitió una mayor duración de la batería. Fueron buenos tiempos. Ahora hablaré sus actualizaciones 4.1 hasta 4.3 conocido como Bean. Fueron lanzados en 2012. Nos brindó notificaciones ampliables e interactivas, un sistema de búsqueda por voz ampliado y un sistema más avanzado para mostrar los resultados de la búsqueda en general. La función de reconocimiento de voz mejorada que permitió realizar búsquedas en el dispositivo y enviar mensajes de texto sin tener que escribir.
Google Now, que proporcionó información personalizada y en tiempo real, como el estado del tráfico, el clima y los resultados deportivos. Se introdujo un nuevo sistema de notificaciones expandibles que permitió al usuario ver más información y tomar acciones directamente desde la notificación. Modo de ahorro de energía. A partir de la versión 4.2, Hellybean permitió a los usuarios crear múltiples perfiles de usuario en el mismo dispositivo, lo que fue especialmente útil para tabletas. Bluetooth de baja energía. Se introdujo soporte para Bluetooth de baja energía, que permitió a los dispositivos conectarse a dispositivos de bajo consumo de energía, como sensores de fitness y relojes inteligentes. Ahora hablaremos la versión 4.4 conocido como KitKat. Sin más relleno, empecemos. Fue lanzado en octubre de 2013 la primera versión de soporte OK Google, pero en KitKat, el indicador de activación de manos libres funcionaba solo cuando su pantalla ya estaba encendida. Sus características fueron muy innovadoras, como por ejemplo que KitKat presentó una interfaz de usuario actualizada y más coherente, que incluía un nuevo esquema de color y un diseño más moderno. Mejoras en la gestión de la memoria. KitKat presentó mejoras significativas en la gestión de la memoria, lo que permitió que el sistema operativo se ejecutara de manera más eficiente y mejorara el rendimiento del dispositivo. KitKat permitió a las aplicaciones ejecutarse en modo de pantalla completa, lo que mejoró la experiencia del usuario al ver contenido multimedia. Soporte para tecnología de pago NFC. Se introdujo el soporte para tecnología de pago NFC, Near Field Communication, que permitió a los usuarios realizar pagos con su dispositivo móvil. Modo de inmersión, que permitió a las aplicaciones ocultar la barra de navegación y la barra de estado, lo que permitió una experiencia de pantalla completa. Ahora hablemos la versión 5.0 conocido como Lollipop. Fueron lanzados en 2014, lo que trajo una apariencia completamente nueva que se extendió por todo Android, sus aplicaciones e incluso otros dispositivos de los productos de Google, pero una mala gestión fue la versión con más errores desde su lanzamiento. Sus características ofreció un estilo más moderno y coherente para las aplicaciones y la interfaz del sistema. Se incluyó la capacidad de mostrar notificaciones en la pantalla de bloqueo, lo que permitió a los usuarios ver y responder a las notificaciones sin tener que desbloquear el dispositivo. Incluyendo un nuevo modo de ahorro de energía y la capacidad de ver qué aplicaciones estaban consumiendo más batería. Presentó un nuevo sistema de permisos de aplicaciones que permitió a los usuarios controlar más fácilmente qué datos y características de su dispositivo podían acceder las aplicaciones. Sincronizar su dispositivo Android con relojes inteligentes y otros dispositivos portátiles. Mejoras en la seguridad. Ya vamos a terminar explicar la historia de Android, solo nos faltan las 6 hasta el 11. Hablemos la versión 6.0 conocido como Marshmallow. Fue lanzado en 2015, comenzó la tendencia de que Google lanzara una versión principal de Android por año. Ahora hablemos de sus características, que fueron: sistema de permisos de aplicaciones más granular, que permitió a los usuarios controlar más detalladamente qué datos y características de su dispositivo podían acceder las aplicaciones. Permitió al dispositivo entrar en un modo de ahorro de energía profundo cuando no estaba en uso, lo que mejoró significativamente la duración de la batería. Soporte para el sistema de huellas digitales. Copias de seguridad automáticas. Se incluyó una función de copias de seguridad automáticas que permitió a los usuarios hacer copias de seguridad de sus datos y configuraciones de forma automática y segura en la nube de Google Drive. Nuevos controles de volumen. Marshmallow presentó nuevos controles de volumen que permitieron a los usuarios controlar el volumen del tono de llamada, el volumen de los medios y el volumen de las notificaciones de forma independiente. USB soporte de carga rápida. Marshmallow presentó el soporte para el nuevo puerto USB y la carga rápida, lo que permitió cargar los dispositivos más rápido y de forma más eficiente. Sigamos con la versión 7.0 conocido como Nougat. Fueron lanzados en 2016, un nuevo sistema empaquetado por aplicación para organizar notificaciones y una función de ahorro de datos. Sus características fueron: Split Screen Multitasking, que permitió a los usuarios ejecutar dos aplicaciones al mismo tiempo en una pantalla dividida. Modo de pantalla dividida. Permitió a los usuarios ejecutar dos aplicaciones diferentes en una sola pantalla. Nougat presentó la capacidad de responder directamente a las notificaciones sin tener que abrir la aplicación correspondiente. Mejoras en el rendimiento, como un tiempo de arranque más rápido, una mejor gestión de la memoria y una mayor eficiencia energética.
Soporte de realidad virtual. Accesibilidad mejorada. Nougat presentó una serie de mejoras de accesibilidad, como el soporte para el modo de alto contraste y las funciones de zoom. Actualizaciones de seguridad más rápidas. Nougat presentó un sistema de actualización de seguridad mensual. Ahora hablemos la versión 8.0 conocido como Oreo. Fueron lanzados en 2017, agregó canales de notificación que ofrecen un control preciso sobre cómo las aplicaciones pueden alertarlo. Sus características permitió a los usuarios ver un video en una ventana flotante mientras realizan otras tareas. Autocompletar. Oreo presentó la función de autocompletar, que permitió a los usuarios guardar información de inicio de sesión y completar automáticamente los campos de inicio de sesión en aplicaciones y sitios web. Oreo presentó notificaciones mejoradas, que permitieron a los usuarios agrupar y priorizar las notificaciones de las aplicaciones. Permitir a los desarrolladores crear iconos que se adaptan automáticamente al estilo del lanzador del dispositivo. Mejoras en la duración de la batería. Oreo presentó una serie de mejoras en la duración de la batería, como la limitación de la actividad en segundo plano de las aplicaciones. Mejoras en la seguridad, como la protección de Google Play Protect y el sistema de cifrado de archivos. Android Go, una versión optimizada de Android para dispositivos de gama baja con menos de 1 GB de RAM. Ahora vamos a hablar la versión 9.0 conocido como Pie, llegó al ecosistema de Android en agosto de 2018. El cambio más transformador de Pie fue su sistema híbrido de navegación por gestos / botones, que cambió las tradicionales teclas atrás. Sus características incluyeron que los navegación por gestos, que permitió a los usuarios navegar por su dispositivo Android sin tener que utilizar los botones de navegación en pantalla. Permitió a los usuarios ver cuánto tiempo pasan en su dispositivo y en aplicaciones específicas, establecer límites de tiempo para aplicaciones y programar el modo no molestar para periodos de tiempo específicos. Batería adaptativa, Android aprender los patrones de uso del usuario y ajustar el consumo de batería en consecuencia. Acceso a micrófono y cámara, lo que permitió a los usuarios saber cuándo y qué aplicaciones estaban accediendo a estos elementos del dispositivo. Mejoras en el modo de ahorro de batería. Accesibilidad mejorada. Android 9 Pie presentó varias mejoras de accesibilidad, como la función de ajustar el tamaño de la letra en la pantalla y el soporte para lectura en braille. Ahora hablemos la versión 10 que fue lanzado en 2019, la primera versión de Android que se deshizo de su letra y se conoció simplemente por un número, sin un apodo relacionado con el postre. Sus características incluyeron: tema oscuro. Android 10 presentó un modo oscuro en todo el sistema que permitió a los usuarios cambiar el fondo blanco a un fondo negro para una mejor visibilidad en condiciones de poca luz. Privacidad mejorada. Android 10 presentó una serie de mejoras en la privacidad y seguridad del usuario, incluyendo un mayor control sobre los permisos de aplicación y el acceso a datos personales. Control de gestos. Android 10 presentó una nueva forma de navegar por el sistema operativo con gestos intuitivos, lo que permitió a los usuarios navegar por su dispositivo de una manera más natural y fluida. Enfoque en la salud digital. Android 10 presentó nuevas herramientas de bienestar digital, como la función enfoque, que permitió a los usuarios silenciar notificaciones de aplicaciones selectas durante periodos específicos. Ahora sí gente, hemos llegado a la recta final después todas las versiones, llegamos a las más reciente Android 11, lanzado a principios de septiembre de 2020, los cambios más significativos de la versión giran en torno a la privacidad. La actualización se basó en el sistema de permisos ampliado introducido en Android 10, y agregó la opción de otorgar permisos de ubicación, cámara y micrófono a las aplicaciones. Sus características fueron: conversaciones. Android 11 presentó una nueva sección de notificaciones dedicada a conversaciones, lo que permitió a los usuarios acceder rápidamente a las conversaciones importantes en una sola ubicación. Controles multimedia. Android 11 presentó controles multimedia mejorados, lo que permitió a los usuarios controlar la reproducción de audio y video en dispositivos conectados como altavoces Bluetooth y televisores. Grabación de pantalla nativa. Android 11 presentó la función de grabación de pantalla nativa mejorada, lo que permitió a los usuarios grabar audio del micrófono y de la aplicación al mismo tiempo. Mejoras en la privacidad. Android 11 presentó varias mejoras en la privacidad, como permisos únicos para cámaras y micrófonos, permisos de ubicación en segundo plano y la capacidad de reiniciar automáticamente los permisos de las aplicaciones no utilizadas durante mucho tiempo.
Control de dispositivos inteligentes. Android 11 presentó una nueva función de control de dispositivos inteligentes en el menú de encendido, lo que permitió a los usuarios controlar fácilmente sus dispositivos inteligentes conectados directamente desde su dispositivo Android. Mejoras en la accesibilidad. Android 11 presentó varias mejoras en la accesibilidad, como la capacidad de ajustar el tamaño de la fuente y el contraste en todo el sistema, así como una nueva función de accesibilidad de audio en vivo que permite a los usuarios escuchar la salida de audio en tiempo real. Y bueno gente, eso es todo. Fue una larga charla sobre la historia de las versiones de Android, de cómo sus versiones llamado comida de dulce a solo número, pero bueno, las cosas cambian. Fue un gusto de hacer el video. Los créditos se lo llevan Fabián Andrade, que ha hecho un excelente trabajo.